Windows 10 sigue siendo una muy buena opción a la hora de instalarlo en cualquier ordenador. Tanto es así que se considera uno de los mejores sistemas operativos en la actualidad, por no decir el mejor. No obstante, hay características que no ofrece y requieren de alguna distribución de Linux. Lo más lógico sería hacer una instalación en cada unidad de almacenamiento. Pero, ¿sabes que es posible poder instalar dos sistemas operativos distintos en un mismo disco duro? En este vídeo te enseño cómo puedes unificar un sistema operativo Windows y otro Linux en una misma unidad de almacenamiento. Sea bienvenidos un día más al canal de FCompomix y sin más dilación, comenzamos. Sí, como bien hemos dicho, vamos a instalar dos sistemas operativos de distintos desarrolladores en un mismo disco duro. Para este vídeo nos basaremos en dos distribuciones muy populares y más destacadas del mercado actual. Estamos hablando de Windows 10 y Ubuntu 23.04. El objetivo de esto es que compruebes de tu propia mano cómo puedes interactuar de lo mejor de ambos sistemas operativos. Un sistema operativo de Windows para tareas cotidianas y Ubuntu para un rendimiento y personalización excepcional. Para este vídeo vamos a utilizar el programa Yumi para montar un dispositivo USB bootable. Te aconsejo de que sea de almacenamiento entre 16 y 32 GB, ya que tendremos que copiar dos carpetas en las que incluye cada instalación y Windows 10 no es que pese poquito. Lo primero de todo es descargar tanto la imagen de Ubuntu 23.04 como de Windows 10. Para ello vamos a acceder a cada una de las páginas oficiales. En la descripción tenéis un enlace a cada una de ellas. Ten en cuenta que Ubuntu 22.04 y 23.04 únicamente disponen de versión de 64 bits, con lo que haremos lo mismo con Windows 10. No significa de que si tu PC tiene menos de 4 GB de RAM, sí o sí tengas que optar por la versión de 32 bits. Puede funcionarte, pero la mayoría de fabricantes, entre ellos Ubuntu o incluso yo te lo diría, te aconsejan mínimo 4 GB de RAM en sus sistemas operativos. Por eso, asegúrate de que las dos versiones sean las mismas, ya que si por ejemplo instalas Windows 10 de 32 bits y Ubuntu de 64, pueden entrar en conflicto a la hora del arranque. En mi caso, vamos a centrarnos en Windows 10 y Ubuntu 23.04 de 64 bits. Por último, montar las imágenes del sistema. Ya tenemos las imágenes y el programa Yumi para instalar. Ahora vamos a respaldar toda la información de nuestra unidad USB. Tenlo en cuenta antes de montar las imágenes, ya que Yumi formateará tu unidad USB para montar los medios de instalación. Tras completar el respaldo de datos, lo que vamos a hacer es comenzar con el proceso de montaje de las imágenes paso a paso. Vale, como veis, pues ya tenemos abierto Yumi, ¿vale? Es una aplicación muy sencilla, una interfaz tampoco que no tiene mucho misterio, y son tres pasos. El primero, seleccionamos lo que es la unidad de almacenamiento, le das la opción de preparar el disco, le das que sí. Esto lo que va a hacer es preparar la instalación, digamos, para poder, digamos, meter ISOs, por decirlo así de alguna forma, ¿vale? No os preocupéis porque este proceso es algo lento. Vale, una vez preparado, pues seleccionamos las distribuciones que vamos a instalar. Como veis, Yumi es compatible con muchas de ellas, tanto de Ubuntu, de CentOS, de Clean Linux, incluso de propias aplicaciones, como por ejemplo aquí tenemos herramientas antivirus, ¿vale? O sea, parece que no, pero tiene mucha funcionalidad. Luego también tiene un apartado de herramientas de sistema, como es la Cronis, Clorecilla, o sea, son aplicaciones, digamos que, por ejemplo, en este caso, son aplicaciones que se utilizan para la gestión de discos, por decirlo así. Y luego tenemos los que nos interesa, o sea, los instaladores de Windows, ¿vale? Por aquí abajo, o sea, aquí, vale, bueno, está duplicado, no os preocupéis. Tenéis que seleccionar si es Windows 10 o Windows 11, ¿vale? En este caso, bueno, vamos a hacerlo con Windows 10. Y lo que vamos a hacer ahora, primero de todo, pues vamos a seleccionar la ISO de Windows 10, ¿vale? Para ello, pues bueno, vamos a coger... Primero vamos a hacerlo con eso, ¿vale? Y Yumi, una vez, como veis, una vez que le damos a Create, ¿vale? Pues va a empezar lo que es el proceso de copiado. Como bien he dicho en el vídeo, Windows 10 pues suele ocupar más, ¿vale? No tiene nada que ver con Ubuntu. Ocupa más lo que es el propio Windows, el propio Ubuntu, ¿vale? Es así un poco lo complicado, pero en fin, eso es lo que os recomendaba, de que al menos vuestra unidad de almacenamiento fuera de entre 16 y 32, ¿vale? Porque simplemente la instalación de Windows 10 ya son 4 GB, casi 4 GB y medio. 96. Vale, cuando termine de instalar una ISO, simplemente le dais aquí a siguiente y te saltará el mensaje de que si quieres añadir alguna distribución más, ¿vale? En este caso, como vamos a hacer una instalación dual, le vamos a decir que sí, ¿vale? Y en este caso, lo que vamos a seleccionar ahora es Ubuntu. También tengo una opción aquí, personalizar el tamaño buffer, tipo como la instalación de Windows. Te pide, digamos, redimensionar el tamaño del buffer, pues aquí, digamos, también te deja redimensionarlo, ¿vale? Pero en este caso lo vamos a dejar a 0.
no es una cosa que vaya a afectar luego la instalación ni nada. Vale, pues como ya tenemos la ISO seleccionada, lo que vamos a hacer ahora es crearla. Vamos a crearla ahora mismo, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es montar en la propia instalación que ya tenía Windows. Vamos a poner ahora la instalación también de Ubuntu. Vale, ya tenemos las dos ISOs instaladas en el USB. Va a hacer lo mismo. Yo me iba a pedir si quieres instalar alguna más, pero ya tenemos ya tenemos las dos que vamos a utilizar, ¿vale? En este caso, pues Ubuntu 20.04 y Windows 10. En caso de que ya le demos a no, ¿vale? Pues simplemente Yumi va a verificarnos de que todo ha ido correctamente, de que las selecciones ya han sido añadidas al USB y ahora comienza lo que es el proceso de instalación. Una vez tengamos el USB preparado, ahora iniciamos tu PC desde el USB de instalación creado. Para ello, tendrás que cambiar la secuencia de arranque en la BIOS de tu PC. Dependiendo del modelo de tu placa base, puedes arrancarlo desde el modo de selección de inicio, pero para asegurarte, entra en el menú de la BIOS. Si eres un usuario avanzado, antes de la instalación puedes ejecutar Ubuntu y redimensionar las particiones con el programa Gparted. Simplemente, esta opción te ahorraría el paso de seleccionar la capacidad para cada sistema operativo, ya que ajusta el tamaño a cada partición y a la hora de instalar tendrías que seleccionar dónde lo quieres. Pero si no te aclaras con este paso, no te preocupes, te voy a enseñar la forma sencilla. Ya hemos iniciado el boot de inicio y lo que vamos a hacer es instalar en primer lugar Windows 10. A la hora de crear particiones vamos a ajustar un tamaño predeterminado. Si nuestro disco duro tiene X capacidad, en mi caso 80, vamos a hacerlo proporcional. En la instalación, la medida de cada partición la mide en megabytes, es decir, hay que transformar a gigas. Para ello, multiplicamos la cantidad que queremos que ocupe por 1024. Ejemplo, si quiero hacer la instalación con 30 gigas de almacenamiento, multiplicaré 30 por 1024. En ese caso, me dará la cantidad en megabytes. Cuando terminemos la instalación de Windows 10, reiniciaremos de nuevo nuestro PC y en este caso, seleccionamos el sistema operativo Ubuntu 23.04. En la instalación, marcar la opción de instalación mínima, con la que instalará el navegador web y las utilidades básicas. Marca la opción de instalar junto a Windows 10. Lo que hará es automáticamente crear las particiones para la propia instalación. Para terminar, te aconsejo descargar e instalar las actualizaciones en los dos sistemas operativos. En Windows, simplemente accede al panel de control y selecciona la opción de Windows Update. Pulsa en el botón de buscar actualizaciones y el sistema operativo comenzará a buscarlas. En Linux, puedes hacerlo de dos formas: por interfaz gráfica, accediendo a la aplicación software de Ubuntu, y por terminal. Para abrir una, mantén las teclas Control-Alt-T. Esto abrirá automáticamente la ventana del intérprete de comando. Ahora inserta esta línea de comando. Te pedirá clave de administrador, pero no te asustes. Esto lo que hace es forzar la búsqueda de actualizaciones e instalarlas. Ten en cuenta que vas a necesitar una conexión de internet en los dos casos, ya que si no te conectas tu PC a internet no llegará a descargar las actualizaciones. Sentido común. Como dato opcional, puedes modificar el group. Simplemente, esto afectará en los parámetros de inicio, si prefieres que cargue por defecto un sistema operativo u otro. En caso de que quieras modificarlo, tienes que abrir un terminal de Ubuntu y modificar el fichero group.cfg y seleccionar por defecto el arranque del sistema operativo que deseas. Te dejo un enlace donde te enseña más opciones que puedes realizar con el arranque del sistema. Yumi automáticamente configura por defecto la selección de uno u otro a la hora de arrancar, con lo que te aconsejo dejarlo tal y como está. Y esto es todo. Ahora tienes una amplia variedad de funcionalidades teniendo dos sistemas operativos como son Ubuntu 23.04 y Windows 10. Recuerda a la hora de iniciar desde el USB la instalación los botones de arranque o de inicio de BIOS, ya que pueden variar ligeramente dependiendo del modelo de placa base instalada. Cualquier duda o problema durante la instalación, déjamela por comentarios, estaré encantado de responderte. Si te ha sido útil este vídeo, no dudes en darle a ese botón de like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido relacionado con la informática y sus derivados. Un saludo y hasta el próximo vídeo.